Sí, se escucha. Perfecto, ahí vamos entonces. Son 9 minutos. Y después todas las dudas que les quede sobre esto lo vamos a charlar. Les aconsejo a los que están con móviles, si pueden ponerlos en posición horizontal, va a ser mucho mejor. ¿Sí? Y bueno, vamos a verlo. Son 9 minutos, es como si me estuvieran viendo en vivo a mí, pero sin toser, creando una wallet. Pido disculpas si esto no sale muy bien porque estoy bastante difónico, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Si ustedes ingresan en helium.com, van a poder encontrar el link para ir a Google Play o la App Store. Aquí los tienen. Voy a usar en este caso para Android. Haciendo un clic ahí, me lleva directamente a la aplicación. Vamos a instalar. Una vez instalada la aplicación, le damos clic en abrir. Y aquí nos va a indicar si queremos crear una nueva cuenta o importar una cuenta existente. Primero vamos a crear una nueva cuenta. Y esta parte es sumamente importante, muy importante. Acá tenemos las 12 palabras que nos van a servir para recuperar nuestra wallet en cualquier dispositivo. En el caso de que este dispositivo se rompa o lo roben, esta es la seguridad que tenemos de que nosotros nunca vamos a perder nuestras criptomonedas HNT si mantenemos esta clave de 12 palabras a buen resguardo. Es importantísimo copiarlas exactas, en orden, y estas palabras ustedes las van a poder guardar en varios lugares en su casa. O sea, pueden tener varias copias en papel, pueden guardarlo en un pendrive, en un disco rígido externo, fuera de línea. O sea, tener varias copias de esto, porque si ustedes pierden esto y tienen HNT en su wallet, nunca más van a poder recuperarlas en caso, como dije antes, si se les rompe el teléfono o se lo roban. Así que vamos a copiar una a una estas palabras. Una vez que tengamos copiadas nuestras 12 palabras, hacemos clic aquí debajo. Y ahora nos va a pedir que las vayamos colocando en este orden. La palabra número 3, buscamos acá, top, y la buscamos aquí y hacemos un clic. Ahora la palabra número 5, medal. La número 11, joy. De forma aleatoria nos va a preguntar que las vayamos agregando. Esto es por seguridad, obviamente. Y aquí vamos a colocar un pin de 6 dígitos. Yo, obviamente, para hacerlo fácil, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente. Y ya tenemos nuestra billetera creada. Esta parte de aquí donde dice hotspot es para cuando nosotros tengamos nuestro hotspot que nos va a enviar IHA Global. Ahora lo que nos importa directamente es ir aquí, a donde está nuestra dirección de billetera, para esa dirección de billetera copiarla y pegarla en el back office en IHA Global. Hacemos un clic aquí y acá tenemos nuestra billetera. Podemos escanear el código, podemos compartirla si queremos enviársela a una persona para que nos envíe HNT, o podemos copiarla. Ahí está, se va a copiar al portapapeles. Ahora yo lo que voy a hacer es, bueno, me está pidiendo de nuevo el pin porque yo lo tengo colocado acá de forma predeterminada,
viene, digamos, preparado para que haya que colocarlo inmediatamente. Si nosotros, a ver, lo más recomendable es usar el PIN como protección de que apenas salimos de la aplicación inmediatamente nos vuelva a pedir el PIN. Eso es la forma más segura. De pronto, si estás haciendo alguna actividad y vas a tener un rato abierta la billetera, podemos venir acá donde está este engranaje y donde dice requiere PIN, en vez de inmediatamente le vamos a decir 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora. Yo ahora voy a ponerle 15 a fines de hacer este tutorial más tranquilo, pero lo recomendable es dejarlo como inmediatamente, para que esté siempre protegido. Si se nos cae el teléfono, si nos roban el teléfono, cualquier cosa, alguien agarra el teléfono y esté protegido con el PIN inmediatamente la aplicación. Entonces dijimos, vamos a nuestra billetera y vamos a copiar o compartir. Y acá podemos enviar nosotros querramos. Bueno, yo en este momento lo voy a pasar acá a Samsung Notes para guardarla, para que ustedes la vean. ¿Ven? Esta es la dirección de la billetera. Esta dirección es la que nosotros tenemos que copiar y pegar en iHack Global, que ahora vamos a ver cómo se hace. Antes de eso, voy a ir a otra opción, que sería la recuperación de una billetera en el caso de que, como dije hoy, se rompa, formateamos el celular o lo que sea. Entonces voy a ir a donde están las aplicaciones y lo voy a desinstalar. Vamos a desinstalar Helium. Muy bien, ahora vamos a volver a instalarlo. Muy bien, abrimos la aplicación y ahora vamos a decirle que queremos importar una cuenta existente. Hacemos clic acá y ahí nos pide que coloquemos las palabras. La primera palabra, y ahora me pide que verifique si está bien. Muy bien, le decimos que sí y vamos a ver qué sucede con la billetera. Y acá agregamos un código que no necesariamente tiene que ser el que primero habíamos usado, podemos usar otro. Vamos a usar 1, 2, 3, 4, 5, en vez de 6 voy a poner el 8. Y muy bien, ya tenemos nuestra billetera recuperada. Hago clic acá, donde está la wallet, la dirección de la wallet. Voy a copiarla, ahí se copió el portapapeles. Y voy a abrir Samsung Notes que tenía acá. A ver, vamos a pegar acá. Y vamos a comprobar que la dirección de la billetera sea la misma. Voy a pegar lo que copié y ahí la tenemos, ¿ven? La billetera recuperada. Cada vez que la aplicación deja de estar en foco, digamos en primer plano, nos va a volver a pedir el PIN. Y cuando lleguen los hotspots vamos a venir aquí y vamos a entrar en esta sección para agregar el hotspot que nos envía iHack Global. Eso lo vamos a ver llegado el momento cuando tenga un hotspot para poder hacerlo. Bueno, muy bien. Espero que lo hayan visto bien. Ahora después después me hacen todas las preguntas que necesiten. Ustedes por las dudas vayan por ahí anotándoselas. Bueno, vamos a ver ahora dónde tenemos que colocar esa dirección de billetera.
Voy a compartir toda mi pantalla, denme un segundo. En un segundo voy a bajar cosas acá, voy a ir al navegador directamente. Un momentito. Ahora sí, ya voy a ir al navegador. Acá estamos. Bien, ahí tienen que estar viendo el navegador y a mí me tienen que estar escuchando. Bueno, perfecto. Entonces, iHub Global. Reitero esto que en un momento dije en una de las capacitaciones. iHub.global, esa es la página principal, recuerden, de la empresa, porque algunos me hablan de Helium Track. Como, no, Helium Track es, sí, otra página, es una herramienta que depende de iHub Global, pero todo inicia desde acá. Ustedes recuerden que todo inicia desde iHub Global. A ver, voy a abrir, acá voy a superponer una imitación de celular, ¿cómo es que se dice? No me sale la palabra ahora, bueno. Eh, Esto si lo abrimos desde el celular sería haciendo clic acá en este menú, nos vamos a ir al login y ahí nos vamos a loguear. ¿Está? Bueno, ahora si lo hacemos desde la computadora, obviamente, desde acá, siempre que se pueda trabajar desde la PC es mucho más cómodo. Obviamente hay gente que solamente tiene el móvil, pero bueno. Porque desgraciadamente yo sé que mucha gente abandonó las computadoras porque se suponía que en el móvil todo iba a ser más fácil, más rápido, entonces hemos dejado las computadoras de lado, pero yo sigo insistiendo que como la computadora no, todavía no, no hay. El móvil la reemplaza, sí, pero en parte, digamos. Bueno, entonces ahí estamos dentro de iHub Global. Voy a entrar acá. Espero que no les haga mucho lío cuando superpongo las imágenes. No, creo que no. Bueno, acá estoy desde el móvil. Acá estoy desde el móvil. Y acá en este menú de acá me va a aparecer toda esta sección que es la misma que tenemos acá en la página de la PC. Si yo hago clic acá, me va a llevar a este mismo lugar. ¿De acuerdo? Bien. Ah, otra cosa más. Yo ya se los he dicho, pero no sé si todos lo recuerdan. Esta contraseña es temporal, la tienen que cambiar. Yo ya la cambié. Voy a hacer un clic acá y me va a llevar a esta otra sección. Esa contraseña que les dije recién, vuelvo hacia atrás. Esta contraseña que les dije recién, desde acá, perdón, esto se va a complicar. Bueno, desde acá eh, cambian la contraseña. Muy bien, donde dice comisiones, en la sección donde dice comisiones, en el móvil, bueno, no, tengo que entrar acá, tendría que entrar acá, pero esperen porque hay una contraseña que no me la acuerdo, la cambié, tengo contraseñas complicadas y las tengo anotadas. Las tengo anotadas inclusive fuera de la computadora. Pero bueno, ustedes se van a dar cuenta. Entran acá en comisiones y acá donde dice My Wallet, aquí es donde van a pegar su wallet. ¿Ven? Acá, en este lugar de acá. Acá van a pegar la wallet. Van a confirmar, vamos a ponerlo esto en español. Confirmo que mis comisiones deben pagarse en HNT y enviarse a la dirección proporcionada, o sea, a esta dirección. Confirmo que la dirección proporcionada anteriormente es una dirección de HNT válida y correcta. O sea, el sistema te está diciendo, ¿confirmaste que esta tu dirección es correcta? Sí, está todo bien, listo. Si llegás a errarle en esta dirección que pones acá, uff, te más. Perdés lo que, claro, perdés lo que ganás, porque iHack Global no es adivino. ¿Cómo te va a enviar si no pones la correcta la dirección? Esta wallet nosotros la podemos mostrar, porque esta es la wallet pública, donde pueden enviar HNT, así que si quieren enviarme HNT ahí, pueden enviarme. No me ofendo. Pero bueno, esta wallet, digamos, esta dirección de wallet se puede mostrar perfectamente. Lo que ustedes no tienen que hacer ver es las 12 palabras, esa que yo recién mientras estuve creando la wallet, esas 12 palabras no, esas son top secret, esas no se pueden mostrar, porque cualquier persona que tenga esas 12 palabras les va a robar la billetera. Obviamente yo lo mostré porque esa billetera no la voy a usar, me voy a crear otra. Bueno, acá dice monto mínimo de comisión combinada para recibir un pago es 0,5 HNT, hay una tarifa de 0,02 HNT por los pagos recibidos. Esto recién lo vamos a saber bien cuando llegue el momento, pero yo supongo que hay
mínimos para retirar y obviamente hay una comisión. Por supuesto que siempre hay una tarifa por la tarifa de la red. Así que bueno, esto lo vamos a poner de vuelo en inglés, como estaba acá. Esto sería... Me acabo de desconectar, no sé por cuánto rato. ¿Hola? ¿Hola, hola? A ver si hay alguien que me pueda hablar. Andrés, a ver si podés activar el micrófono. Andrés, hola, hola. Eh, Me acabo de... Luis, ya te activo. Dame un momento, Luis, ya te encuentro. Luis, 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 Luis. Am, a ver, ahí podés activar el micrófono. Sí, Marcelo, te tenemos. Bien, ¿qué? Se cortó, no sé de qué lado, porque cuando quise acordar se había cortado. Estabas colocando la billetera en la página y estabas a punto de cerrar los cuadritos. Comienza desde allí. Bien, dame un segundo, que tengo que toser. Em, no sé, se cortó, no sé si... Supongo que se habrá cortado de mi lado internet. Entonces, decime hasta dónde llegué. Ok, llegaste hasta la parte donde estabas explicando, habías colocado el enlace de la billetera, El enlace no, la dirección de billetera. la dirección de la billetera, exacto. Acá, Hasta ahí llegaste. hasta acá. Bueno, les Sí, escucharon cuando les dije que ustedes tienen que ser conscientes de que están colocando bien la billetera. es correcto. O sea, estaba bien todo, hasta veníamos bien entonces. Esto es importantísimo, porque si ustedes llegan a errarle con la billetera, chao, no hay reclamo. Muy bien, hasta ahí estamos. Déjame ver qué otra cosa acá. No, nada más que acá. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, después vamos a hacer las preguntas, vamos a hablar un poquito de cómo los HNT que tenemos en la hija global o en nuestra wallet, ya sea en nuestra wallet, en nuestro dispositivo, o también podemos tener, a ver, si hay gente que se siente más cómodo teniendo una wallet en un exchange, en este caso yo voy a mostrar el ejemplo de Binance, pero, a ver, si yo voy a CoinMarketCap, si yo voy a CoinMarketCap, que es donde están todas las monedas, y acá pongo HNT, me va a mostrar, haciendo clic acá en Market, me va a mostrar todos los exchanges que trabajan con HNT. Porque yo sé que Binance, en Estados Unidos tienen que usar Binance.us y no sé si en todos los lugares lo pueden usar, pero bueno, acá hay otros exchanges que tendrán que ver para utilizar y de esa manera ustedes los HNT los van a pasar a la criptomoneda que ustedes quieran. Bueno, yo les había dicho recién, les voy a dar un ejemplo. A ver, voy a entrar acá, voy a iniciar sesión en Binance. Ahí estamos. Cada exchange tiene una determinada forma de ingresarle dinero. Yo voy a dejar un ejemplo acá. Por ejemplo, vengo a las billeteras de Binance, billetera Spot, porque se saben que Binance, bueno, trabaja con futuros y varias cosas. Pero, por ejemplo, yo digo, ¿cómo busco una dirección de HNT en cualquier exchange? Tengo que buscar la forma de depositar. O sea, yo tengo que buscar esa opción, depositar. Y una vez que tengo la opción de depositar, voy a buscar qué moneda depositar. Entonces yo tengo que buscar HNT, porque eso es lo que yo quiero. Ah, está suspendido, miren, en Binance, no sé por qué razón. Pero bueno, voy a dar el ejemplo. Por eso yo siempre digo que es mejor una wallet propia. Acá tenemos un ejemplo. Hemos deshabilitado los retiros ya que nuestro sistema está actualmente en mantenimiento. Gracias por su paciencia.
bla, 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 está bien. El que tiene HNT en Binance está protegido, pero si los necesita pasar a una moneda, no puede sacarlos. Entonces, esas son cosas que suceden. Bueno, pero no es que sean cosas que sucedan, digamos, por muchos días. No puedo hacer, no les puedo dar el ejemplo. Lo que yo buscaba era que si yo pusiera HNT acá, voy a hacerlo con otra moneda cualquiera. ¿eh? Lo voy a hacer con otra moneda cualquiera. Qué sé yo, LTC voy a buscar, Litecoin. Hagan de cuenta que esto es HNT, ¿no? Entonces, dice depositar, bueno, en este caso, LTC, depositar, me dice el mínimo que tengo que depositar, HNT seguramente me va a decir lo mismo, y va a aparecer una dirección. Hagan de cuenta que esto es HNT. Entonces ustedes esa dirección la copian y la pegan en acá, la pegan acá. ¿Bien? Dependiendo del exchange que estén utilizando. Bueno, ahora, hoy creo que había dicho cuando recién estábamos comenzando, que no había entrado mucha gente todavía, de que en casos, por ejemplo, como el nuestro, Argentina, nosotros lo que hacemos es guardar dinero en USDT. ¿Qué es USDT? Por ejemplo, tenemos USDT o tenemos, a ver, DAI, USDC, True, ay, no me sale el nombre ahora, esperen un momentito, denme un segundo que voy a ir a trading acá. Encima estoy tan, pero tan mal de la garganta que me complico bastante. Esto es la sección de trading, comprar y vender, pero eso simplemente era para mostrarles algo. Acá tenemos USDT, BUSD, son criptomonedas estables, digamos, tenemos TUSD, también está DAI, o sea, son criptomonedas estables atadas al valor del dólar. Entonces, cuando nosotros tenemos esos HNT que lo pasamos a un exchange, lo que podemos hacer es dejarlo a aquella persona que quiere en USDT. Y de esa forma, esos HNT que vamos ganando, si hay personas que pueden decir, bueno, a ver, gané 100 HNT, pero yo quiero guardarme 50 por si sube, quiero hacer hold que se llama. Eh, y quiero los otros 50, los quiero pasar a una moneda atada al dólar, porque estoy en un país donde hay mucha inflación, como me pasa a mí en Argentina. Entonces me guardo en USDT y en el exchange hacemos ese cambio. Ahora bien, después nosotros queremos pasar a través de cualquier exchange, voy a volver a Binance, digamos, tengo guardado $100, ¿no? Y esos $100 yo lo quiero pasar a la moneda de mi país. Bueno, ustedes tienen en México y también en Argentina está funcionando y no me acuerdo en qué otros países más, tienen a Bixo, por ejemplo. Bixo es una forma de pasar de criptomonedas a, en este caso, pesos mexicanos. En Argentina también funciona y no me acuerdo en qué otro país. O sea, tendrían que verlo ustedes, buscar, porque no me acuerdo de memoria todo. A nivel de Argentina, sí, tenemos, bueno, no sé si hay muchos argentinos acá en la sala. Tenemos ArgenBTC, tenemos Satoshi Tango, tenemos Buenbit. Estas son todas opciones. Buenbit trabaja también para Perú. Estas son todas opciones donde nosotros podemos pasar nuestras criptomonedas y convertirlas en la moneda del país. Otra opción también que se utiliza es esto, el comercio P2P de Binance. Pero acá hay que tener cuidado. Acá tienen que estar acostumbrados al manejo de las criptomonedas. Esto habría que hacer algo aparte, igualmente en YouTube, para hablar de lo que es Binance P2P, hay muchos tutoriales. Acá uno lo que hace es decir, bueno, quiero vender, supongamos que los AHNT los pasamos a USDT, que es una criptomoneda estable, y vamos a venderlo y los quiero pasar a... ¿Esto es pesos colombianos? No me acuerdo. ¿Alguno me dice, por favor? Bueno, acá da un aviso de riesgo. Si los quiero pasar a RS, a peso argentino, dado de vuelta el aviso de riesgo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?
lo que podemos hacer es mostrar solo anuncios de comerciantes. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas están de alguna manera más vigiladas por Binance. Entonces, lo que hacemos nosotros acá es vender nuestros, en este caso puede ser USDT, BTC, la moneda que uno tenga, yo la vendo y la paso a pesos argentinos. Y bueno, y hay diferentes formas en que me pueden enviar esos pesos argentinos a través de bancos, diferentes tipos de formas de envío, diferentes bancos. Entonces, ¿qué sucede? Esto funciona para muchos países. Eh, Tienen su moneda en USDT y la pasan a la moneda del país. Pero esto tienen que buscar siempre esto, mostrar solo anuncios de los comerciantes. Porque, ¿qué pasa acá? Hay que tener cuidado porque de pronto ustedes, para hacer el cambio de moneda acá, perdón que voy a toser, para hacer el cambio de moneda acá, ustedes tienen que enviar su dinero y ellos van a, perdón, ustedes tienen que enviar su moneda, ustedes que están vendiendo van a enviar su USDT y ellos, la persona que les compra a ustedes les va a enviar el dinero a la cuenta bancaria. Bueno, en ese movimiento de dinero lo que hace Binance es hace una retención, ¿no? De las criptomonedas por si hay algún problema de alguno de los dos lugares. Pero igualmente hay que tener cuidado, sería más largo de explicar, eso es para verlo. Hay muchos videos en YouTube que charlan sobre este tema, que hablan sobre este tema, para tener cuidado con probables estafas en que del otro lado alguien no les vaya a pasar, por ejemplo, un comprobante de depósito de un banco falsificado, ¿no es cierto? Esas cosas hay que tener cuidado. Entonces yo siempre prefiero, aunque de pronto algunos me digan que acá me lo van a pagar un poquito mejor que en Satoshi Tango o en Argent BTC o en Bixo, prefiero usar o Bixo o Argent BTC, Satoshi Tango o en Bit para lo que es Argentina. Ustedes en cada país tendrían que ver, yo no recuerdo ahora, pero sé que hay empresas que se están creando en diferentes países para hacer esto, para la compra y venta de criptomonedas. Bueno, creo, vamos a hacer, voy a dejar de compartir la pantalla y a ver si hay preguntas hasta acá. Si me olvidé de comentar algo, bueno, por ahí lo puedo comentar ahora cuando me hagan alguna pregunta. Seguramente algo me olvidé de comentar porque no estoy en mis mejores días. ¿Alguien levantado la mano? Bueno, a ver, AGG, a ver si podés activar el micrófono. Sí, disculpa, fue cuando te quedaste parado para decir que sí que se oía. ¿Cómo? Cuando se te detuvo el sistema, preguntaba si se te escuchaba. Entonces, como no me dejaba hablar Está bien, está bien, está bien, está bien, te levanté listo. la mano No, para decirte que sí. no tenés ninguna pregunta, bueno, bájala entonces. No es que no tengo ninguna pregunta, es la primera vez que entro aquí y estoy un poco ahora mismo Perdida. intento captar algo de información. Bien, Disculpa. perfecto, pero vos ya sos usuaria de iHack Global. No sé ni lo que soy, sinceramente. Me he registrado para recibir el aparato. Ah, bueno, bueno. Todo... A ver, voy a decir algo que a veces duele. Tu sponsor, el responsable, tu sponsor, de asesorarte bien. Dale, dale, pero no te pierdas las capacitaciones. Buenísimo que estés en las capacitaciones. Lo que hice yo acá recién fue charlar acerca de cómo crear una wallet. Buenísimo, no te pierdas ninguna capacitación, en lo No, no posible. me la voy a perder, pero entender que estoy empezando desde cero. Yo no tengo ni idea de esto y Dale, dale, dale. perdida no, lo siguiente. Sumate a los grupos de Telegram, ahí también vas a ir aprendiendo. Pero bueno, sobre todo tu Sí, sponsor. sí, poquito a poco, la verdad. Bien, paso a Benito. Ahí a ver si podés abrir el micrófono. Hola Marcelo, muy buena tarde, ¿cómo está? Un abrazo. Mira Marcelo, una pregunta. Yo viendo un video de César Núñez de cómo abrir la wallet y toda esta cuestión, él hablaba de Binance. Entonces yo hice el proceso, porque yo también estoy de cero en esto de las cripto. Yo hice el proceso de abrir la wallet por Binance. Yo no hice eso que usted explicó hoy de la página de Helium. Y después fui a mi wallet y le di en Binance la criptomoneda HNT y me dio la billetera y la copié en Hayu Global ahí en mi wallet. Entonces, ¿qué diferencia hay en esas dos cosas? Porque no le entendí, porque yo no hice el proceso que usted explicó en el videito. Bueno, explico, a ver, las wallets, perdón. Bueno, ahora a ver si puedo. Las wallets
en un exchange tienen la siguiente diferencia. Todas las direcciones de criptomonedas tienen lo que se llama una llave privada o una clave privada. La gran diferencia que tenemos acá, por ejemplo, cuando nosotros creamos una wallet en nuestro dispositivo, cuando bajamos una wallet a la cual esa wallet nos entrega esas 12 palabras de seguridad, ¿qué sucede? Como yo expliqué en el video, que espero que lo hayas podido escuchar, después de eso, si alguno tiene alguna duda o si algo no se escuchó del video, me pregunta. Cuando uno cuando uno resguarda esas 12 palabras, pase lo que pase con tu móvil, vos seguís recuperando, vos volvés a recuperar tu wallet de criptomoneda. Pase lo que pase con tu móvil, perdón, te lo roben, se te rompa, se lo formatee, lo que pase, vos volvés a recuperarla. Ahora bien, ¿por qué? Porque tenemos esa frase de recuperación. ¿Qué pasa si está en Binance o en cualquier otro exchange? Más allá de que Binance es uno de los exchanges más seguros del mundo y se mueven miles de millones de dólares ahí adentro, es terrible, vos no tenés esas palabras de recuperación. O sea, pasa algo en Binance, sucede algo grave y perdiste. O sea, lo que tenés ahí lo perdiste. Inclusive ha habido, no sé si en Binance ha habido hackeo o no, pero ha habido muchos exchanges que ha habido hackeos. En cambio, cuando vos tenés tus criptomonedas, ya sea HNT, USDT, Bitcoin, lo que sea, las tenés en un dispositivo en el cual vos podés tener esas 12 palabras de recuperación, y además hay algunas criptomonedas que es más fácil también sacar lo que se llama, obtener, perdón, lo que se llama la clave de seguridad o la llave de seguridad. Vos tenés el total y absoluto control de tus criptomonedas. Nadie te las puede tocar. La única forma que te roben tus criptomonedas es si vos agarras esas 12 palabras y las mostrás públicamente. O sea, vos sos el responsable de tus criptomonedas, sos el verdadero dueño de tus criptomonedas. Esa es la única diferencia. Después el exchange, okay, gracias. El exchange lo vas a usar, obviamente el exchange lo vas a usar para pasar de una moneda a otra. Luis. Gracias, Marcelo, pero ahí me sale otra duda entonces. ¿Qué cosa? Entonces, yo como ya tengo la billetera de Binance, yo esa la puedo eliminar y hacer el proceso como lo explicó usted hoy, para tener las 12 palabras. Cambias a otra billetera, no hay problema. Además, de todas maneras, en la aplicación de Helium, sí o sí la van a tener que descargar el día que le llegue el hotspot. Correcto, entonces es abrir la billetera de Helium como nos explicó hoy usted en el proceso, y la otra billetera de Binance se puede dejar ahí, no es necesario eliminarla. ¿Dejarla en Binance o dejarla en iHeart Global, decís vos? No, dejarla en Binance, porque ahí en Global estaría la de Helium. No hay problema. No hay problema. Bueno, para nada. ¿Pero se puede eliminar de Binance la billetera? No se elimina de Binance. Ya quedó ahí. Ya queda ahí, sí, exactamente. Perfecto, o sea, desde el momento que vos vas ingresando criptomonedas en Binance, se te van generando las billeteras y ahí quedan. Bueno, muchas gracias. Ok, Marcelo, gracias. Luis. Ok, Marcelo, dos cositas. La primera es para informarte que anoche puso Binance un comunicado indicando que la moneda HNT iba a pasar a mantenimiento preventivo aproximadamente 48 horas. Luego de eso se restablecería el servicio. Genial. Y la segunda es para la señora que acaba de ingresar y todavía no se halla. Le invito cordialmente dentro de 6 horas y media aproximadamente por el mismo link por el que ingresó a este canal para una capacitación y presentación de negocios, ¿ok? Que eso es lo que ella debe entrar. Esta noche la atendemos con mi persona y con Giampiero, la esperamos. Buenísimo. Bueno, paso a Frank, que lo tengo ahí, voy haciendo en orden. Hola, buenos días, buenas tardes desde España. Bueno, la cuestión es ¿cuál es la billetera independiente aquí, aparte de que se utilice, por ejemplo, Bit2Me o Coinbase como exchange? La billetera que nos va a proponer iHeart Global, esa es de seguridad, es bueno usarla, porque se hablaba, o me pareció entender, que aparte iHeart Global nos iba a facilitar una billetera, ¿no? De hecho, creo que hay una billetera que se puede utilizar. ¿Qué tan segura es esa billetera? Y también qué billetera para Europa es conveniente donde cobren el menor porcentaje, porque creo, no sé si Coinbase
estaba cobrando un 2, un 3%. Bueno, a ver, final. está bien. A ver, ¿hay Hack Global que otorgue billetera? No. O sea, no, que yo sepa, no. No confundamos las cosas por ahí. Vos lo que vas a hacer es crear una billetera donde a vos más te guste y donde te sientas más cómodo, ya sea, obviamente, de HNT. En la aplicación Helium, porque la aplicación Helium la vas a tener que bajar sí o sí para cuando instales tu hotspot, ahí podés tomar esa billetera y colocarla, como expliqué, en el back office de iHack Global, porque iHack Global las ganancias las va a enviar a la billetera que vos les digas. Entonces podés usar la billetera de la aplicación de Helium, o podés usar una billetera de cualquiera de los exchanges, el que te sientas más cómodo, y lo que cobra de comisión cada exchange en cada país, yo no lo puedo saber. Eso lo tienen que investigar ustedes en cada país. Eso no lo sé. Me tendría que poner a hacer una investigación que es la misma que tenés que hacer vos. Pero a vos te es más fácil porque estás buscando en tu propio país. Bien, y otra cuestión. Vamos a ver, con respecto a la tarjeta Visa que iHack Global decía que probable Bueno, en algún tiempo iba a proporcionar. me adelanto la respuesta. Vi ahí en un video que lo escuché, que hablaban de que iban a preparar una tarjeta. Bueno, lo que pasa que no toda, o sea, digamos, en Latinoamérica, las tarjetas Visa y Master, la mayoría dejaron de funcionar las tarjetas que tienen que ver relacionadas a las criptomonedas. De a poco pareciera que están volviendo, pareciera. De pronto, desde iHack Global pueden enviar los pagos a una tarjeta, pero esa tarjeta no sé si va a funcionar en todos lados. Seguramente en Estados Unidos y en Europa va a funcionar primero que en Latinoamérica. Eso será algo que tenemos que esperar. No lo sé, no lo sé decir a eso, es algo que tenemos que esperar más adelante a ver qué sucede. Por lo pronto, háganse una billetera en donde el lugar que les resulte más cómodo. A mí particularmente me gusta hacerla así como la hice, como expliqué en el video, porque yo tengo el total control de mis monedas. Y esa billetera colóquenla en el back office de iHack Global, y por ahora ahí, hagan hasta ahí y después esperemos a ver qué pasa cuando lleguen los equipos y cuando empezamos a recibir las ganancias. O sea que en Helium Track nos descargamos la aplicación y directamente colocamos la billetera que queramos. ¿Vos viste el video que yo presenté? ¿Entraste a horario a la capacitación? No, llegué bueno, tarde, sí. Ese es el problema, hay que tratar de llegar a horario, porque yo mostré ya cómo se hace todo eso. Sí, no importa, es que no. Quédate tranquilo, yo soy medio así directo para decir las cosas. Quédate tranquilo que lo vamos a... esto se va a pasar, se va a grabar y se va a pasar. En los grupos de Telegram. Listo, ¿verdad? Dale, perfecto. Bueno, Manuel, José, a ver, ahí te abrí el micrófono, me parece. ¿Manuel? Aló, sí, buenas tardes. Sí. Bueno, pues una inquietud que tengo. Sucede que cuando voy a entrar entro a mi oficina. Espera, tiene que ver, perdón, la pregunta tuya tiene que ver exclusivamente con la wallet. Ay, no. Bueno, entonces la pasamos para otro día, por favor. ¿Sí? Dale. Hugo, preguntas relacionadas a las wallets y a lo que tenga que ver esto con el intercambio de la criptomoneda. Hugo, 1, 2, 3. A ver. No, bueno, paso a otro. Los que ya hablaron, por favor, bajen las manos. ¿Sí? Los que ya hablaron, bajen las manos, así no me confundo. Yo tengo una pregunta. Sí, decime. A ver, es que no sé, yo no tengo creado nada, ni wallet, ni billetera, ni nada. No sé cuándo tengo que hacer esto, ni nada. Porque tampoco tengo aparato. Yo es que es el primer día. Bueno, está bien. Hace una cosa. Ingresá a la presentación, como te dijo Luis. Ingresá a la presentación de esta noche. A las 2 de la madrugada, sí. Exactamente. Ah, ¿estás en España vos? Exactamente. Ah, bueno, pero ahí Giampiero está haciendo presentaciones en horarios más accesibles para ustedes también. Ahora le voy a dar el micrófono a Giampiero. Entonces, ingresá a las presentaciones y después ingresate a los grupos de Telegram. Charla con tu sponsor. En varios grupos y el único que me falta que me acepten es en el de Facebook. Bueno,
charla con tu sponsor para tratar de ingresar al grupo de Luis. Si podés dejar acá en el chat el ingreso al grupo, sería buenísimo. A ese grupo general que hay, que hay muchas personas ahí, Luis, si lo podés dejar, no sé si estás por acá, Luis, sí, ahí te veo. Para que ella pueda ingresar al grupo y bueno, y a ir sacándose dudas. Y después vas entrando a todas las capacitaciones y para ir aprendiendo todo, pero lo primero que tenés que hacer es ir a una presentación. Jean-Pierre, te doy el micrófono. Jean-Pierre, a ver si podés activar. ¿Me estás diciendo a mí? No, no, a Jean-Pierre le estoy diciendo que está en España Perdón. también, porque él sé que está haciendo capacitaciones allá, por ahí te combina más los horarios de él. Jean-Pierre, no sé si me escucha o si está atento por ahí. ¿No? Bueno, paso a otra pregunta y ya vamos cortando porque ya hace un rato largo que estamos. Pregunta pura y exclusivamente acerca de la presentación, va a quedar grabada, sí, seguramente. Creo, sí. Eh, a ver, otra pregunta. Fabio. Fabio, Buenas tardes, de acá de Colombia. buenas tardes. ¿Es necesario uno descargar la wallet en el momento o solo se puede descargar más adelante? Ok, Para cuando tengas, o sea, lo ideal es ir haciéndolo, pero la wallet la vas a usar cuando te empiecen a llegar las ganancias en HNT. Pero lo ideal es hacerlo para ir aprendiéndolo. ok, muchas gracias. Bueno, son ya prácticamente casi una hora, vamos, de presentación. Última, a ver, por acá, no sé quién, si no me bajan las manos los que ya hablaron, David. No sé cómo bajarla. No, no importa, no tengas problema. Sí, buenas tardes. Hola, David, dale, pregunte. Mire, lo que pasa es que yo ya hice mi cuenta billetera Binance, pero el detalle está que bajé la aplicación de Binance y en la página web a través del celular se me da acceso. Ya puse lo que es mi correo electrónico, mi número celular y si puedo abrir Binance, me quiero verificar y todo y no puedo, se cae la página. Intento ingresar desde la aplicación y tampoco en la Bueno, aplicación no me da acceso. ¿A qué se bueno, debe? bueno, ese es otro problema que tenés por ahí vos de tu lado, no te lo sé decir exactamente, que se caiga la página, bueno, puede ser que tengas un problema de internet o algo de tu lado, pero tienen que tener paciencia cuando ustedes hacen una wallet en Binance porque tienen que enviar la selfie, la documentación y tiene que estar todo perfecto, tiene que coincidir exactamente la dirección el DNI o la cédula que ustedes pongan, tiene que coincidir todo perfecto. Si no me acuerdo, creo que Binance después te pide certificación de dirección. Ahora no me acuerdo en este momento porque yo hace mucho tiempo que la hice. Bueno, Pero sí, todas esas cosas hay que hacerlas bien, digamos, para que Binance te acepte la verificación de la cuenta. pues fíjese que subo supuestamente la documentación, pero lo que son para tomar foto, en selfie nada más acepta la cámara obviamente frontal, pero el detalle está que cuando quiero subir mi documento, o sea, papeles, no me deja acceder, digamos, al almacenamiento del teléfono, sino que no sé si sea error de la página, porque me da acceso nada más a la cámara frontal. No, ese es un bueno, fíjate las cosas que puedes hacer desde una computadora, pero es una cuestión aparentemente hay una cuestión de conexión a internet ahí con lo tuyo, pero es algo que yo no te puedo ayudar y no te puedo solucionar. Bueno, ahora sí, última pregunta, Donald. Hola. Sí, decime. Hermanazo, es que yo descargué la billetera Binance, pero como soy nicaragüense, dice que no accede, o sea, no me da pase con el documento que me pidió, porque solo me está pidiendo el de eso de viajar del país. Está bien, o sea que en Nicaragua Binance está prohibido, digamos. Les parece que sí, porque di todos los datos, pero la verificación... Hace una cosa,
bueno, bajá la aplicación de Ilium, como yo expliqué en el video. Bajá la aplicación, con eso no tenés problemas de restricción de países, de nada. O sea, y ya por lo menos ahí vas a poder tener guardado tus HNT. Y después, llegado el momento que lo quieras pasar a la moneda de tu país, bueno, buscarás la forma a ver con qué exchange podés hacerlo. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos. Discúlpenme que por ahí un poco accidentado porque, reitero, estoy muy difónico, tengo mucha tos. Los que se quedaron con preguntas para hacer, Luis, vos tenés que decir algo, subiste la mano de nuevo, no sé, ahí te dejo el micrófono. Y nada más, nos vemos en la próxima de mi parte. Dejen todas las preguntas que tengan en los grupos de Telegram para que de alguna manera nosotros podamos ir, bueno, respondiendo. Sí, Marcelo, por favor habilita un momentico lo que es el chat para colocar el enlace de Telegram y les informo que el señor Giampiero Bognini presenta en italiano los días lunes y miércoles a las 9 de la noche, horario europeo, y los días martes y jueves para España a las 9 de la noche. Ya vamos a colocar España. por acá los enlaces. Exacto, yo recién le di micrófono a Giampiero, pero no sé, no lo podría habilitar. No, debe ser que se le fue el internet. Ok, Marcelo, por favor, habilítame el chat para colocar los enlaces. Perdón. Ahí estamos. Ok, listo. En este momento estoy colocando aquí enlace de Telegram. Por favor, entren allí y soliciten hablar directamente con el administrador. Muy importante eso. Y por acá vamos a ubicar el de Giampiero. Denme un segundito, por favor. Giampiero Bognini, aquí lo tengo. Okay. Denme un segundito, por favor, y ya les voy a colocar el enlace de Giampiero. Esto es para las presentaciones en italiano y en español, horario de España. Les recuerdo, día lunes y miércoles, 9 de la noche en Italia, y día martes y jueves, 9 de la noche en España. Ya se los coloqué. Perfecto, ahí está, sí, porque hay gente que está ahí de España y si no, los horarios nuestros le quedan muy diferentes. Listo por acá. Listo, Marcelo, todo tuyo. Bueno, perfecto. Para el que llegó tarde, la billetera de HNT la vas a encontrar en helium.com, digamos en la parte inferior de la página. Ahí aparece el enlace para la App Store o para Android. Ahí está. De todas maneras, vamos a dejar, esto va a quedar grabado. Igualmente yo también ahí en mi canal en mi canal de YouTube voy dejando tutoriales grabados. A veces los compartimos también ahí por Telegram. Bueno, nada más entonces. Gracias por estar. Gracias a todos por estar y nos vemos en la próxima. Hasta luego.